familia. Temas de familia. Hola, buen día, bienvenidos a Temas de Familia, nuevamente con ustedes. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en su vida, para llevarles ese poquito de calidad de vida que nosotros queremos brindarle. Esos tipsitos para que ustedes se desarrollen como seres humanos, para que desarrollen a sus hijos de una manera adecuada. Precisamente el tema que hemos escogido para trabajar en el día de hoy, el lenguaje en la infancia. A veces pensamos que en algún momento nuestros hijos tendrán que hablar, y por generaciones, por épocas, siempre se pensó, no te preocupes, que en algún momento hablará. Pues hoy en día eso está muy revaluado. Hoy en día, ya cuando el niño o el infante tiene aproximadamente 2 años, debe tener ciertas condiciones en su lenguaje y en su habla, que son 2 términos diferentes. Por eso hoy hemos decidido que ustedes conozcan en profundidad este tema, así que bienvenidos. Los trastornos del habla y del lenguaje son una patología relativamente frecuente en la infancia y que preocupa a padres o profesionales de la salud. Tienen una prevalencia cercana del 5 al 8% en preescolares y un 4% en escolares. Y su mayor importancia radica en el hecho de que alteran la capacidad de comunicación del niño con sus padres e iguales. En la etapa escolar, los trastornos del habla y del lenguaje pueden asociarse a dificultades en el aprendizaje, y en forma secundaria los trastornos en la esfera conductual y emocional. En términos generales, estos trastornos suelen presentar un curso crónico. Así, sin un diagnóstico o tratamiento adecuado, la patología persiste en el 40-60% de los casos. Y bien, para hablar de este tema, hemos invitado a una especialista, por supuesto. Nos acompaña la doctora Liliana Massenet, quien es fonoaudióloga. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias a todos por invitarme a este programa y poder contribuir a la formación del desempeño de mi carrera en los hogares de cada uno de ustedes. Importante además darles estas pautas, sobre todo a los padres de familia, que tenemos que saber cómo es el comportamiento de nuestros hijos, conocer sus deficiencias, sus virtudes también, y aquellas deficiencias, por supuesto, tratar de mejorarlas, porque en su desarrollo precisamente estamos para eso, para mejorar las deficiencias que tienen nuestros hijos. ¿Qué debe ser capaz de hacer un niño, un infante, cuando se está desarrollando? ¿Qué es lo básico que tiene que hacer? Bueno, tú has tocado una palabra muy importante, es la palabra desarrollo. El niño desde que nace empieza su proceso de formación y adquisición de etapas donde en ellas se tiene que ir presentando eventualidades que permitan que él llegue a un feliz término en este periodo preparatorio. Bueno, vamos a, como dije yo hace un momentico, hay 2 palabras que de pronto confundimos, que es lenguaje y habla. Vamos a diferenciarlas y a contarle a los televidentes el por qué realmente no podemos hablar de una sola palabra como sinónimo, sino que cada una tiene su significado independiente. Son totalmente diferentes. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de una función cerebral superior inherente al hombre, es decir, que el hombre es el único ser que está facultado para hablar, expresar sentimientos, ideas, y el habla es la materialización de eso, es decir, es el conjunto de los músculos, de los huesos, de todas las estructuras que permiten que el hombre lleve y exprese todos sus sentimientos, y se forme la comunicación. Ok. Cuando uno escuchaba de pronto a las abuelas o a las mamás todavía aún decir, estoy preocupada porque mi hijo no habla, y ellas le decían a uno, pues no te preocupes, que va a llegar el momento que va a hablar, va a decir algo, ¿verdad? ¿Qué tan erróneo era eso? Y se lo pregunto, doctora, porque a veces uno se dejaba ir y veíamos tantos casos de adultos precisamente con ese problema del habla, que tenían su lenguaje porque sí se expresaban, pero no tenían un habla adecuado, ¿verdad? Ya que conocemos la diferencia de cada una de esas palabras. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Es decir, no podemos, no, mañana él va a hablar, o no se preocupe que dentro de un año, ya cuando tenga 4 años, él está hablando bien. No, tenemos que, cuando detectamos algún inconveniente, que eso también nos lo va a enseñar usted, empezar de una vez ese desarrollo. Sí,
Como lo dijimos anteriormente, el niño paso a paso va a ir presentando ciertas conductas que le van a ir indicando a los padres, no solo a los padres, sino también al círculo familiar y a los profesores, que las cosas se están desarrollando bien. Y son ellos quienes tienen que saber, y que más adelante lo vamos a indicar, cuándo acudir directamente al especialista. Bueno, ¿cuál es el desarrollo normal de un niño? Bueno, el niño empieza al nacimiento, un niño que nace normal, que no tiene ningún problema a nivel neurológico. Él empieza desde los sonidos vocálicos, lo que conocemos como el balbuceo, o los sonidos que él empieza a emitir. Es un juego vocálico. Y eso es importante porque que el niño reciba una retroalimentación del medio. A veces el niño queda hablando solo y nosotros desocupadas por allá, y en vez de tomarlo y seguirle los sonidos que él va diciendo. La conversación que él nos está expresando. Exactamente, ¿verdad? una conversación, y que sienta que eso tiene eco y que llama la atención del medio, entonces él lo va a seguir diciendo. Pero si encuentra en nosotros una callada, que no pasa nada cuando él habla, el niño se va a ir inhibiendo y va a ser una persona que seguramente que no va a ser fácil para expresarse en un futuro. Cuando va creciendo ya, hasta eso estamos hablando de bebé, ¿verdad? Recién nacido. Pero ya cuando va creciendo, ¿cómo debe ser ese lenguaje y esa habla? Perfecto, entonces iniciamos con el juego vocálico, el balbuceo, luego empiezan las primeras palabras, las combinaciones de los fonemas, la M con la P, y es cuando aparece el mamá, el papá. Y los papás dicen, ya dijo primero mamá, dijo primero papá. Y estamos tan errados. Sí, ese es un juego que ellos están haciendo ahí, están sacando sonidos, pero nosotros somos las personas indicadas de reforzar esos sonidos y decirle al niño que sí, que está bien, que siga adelante. ¿Cómo? Repitiéndoselos constantemente, repitiéndole y hablarle todo el tiempo a los niños. Ese es el medio de estimulación de ellos. Acaba de decir algo súper interesante, y es el que uno tenga su conversación con ellos, así pensemos que ellos no nos están entendiendo. Cuando los papás son muy callados, muy retraídos, ¿los hijos también son así? Sí, señora. Sí, es decir, entre uno menos le habla a su hijo, menos va a hablar. Claro. Entre más comunicativos seamos con nuestros hijos, más los involucremos en las conversaciones y en los temas diarios de la casa, obviamente que estén de acuerdo los temas a su edad, los niños van a saber expresarse mejor, ayudados mucho de la lectura y de la televisión con programas muy lúdicos. Importante en el desarrollo de aquí en casa, el poner a los niños en el colegio a temprana edad. No es lo mismo dejar al niño al cuidado de la empleada o de la vecina para irse a trabajar que dejarlo en una guardería, donde está recibiendo la estimulación del medio. Constantemente el niño está recibiendo estimulación del medio y somos nosotros quienes tenemos que aportar en ellos en ese crecimiento. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿A qué edad debe ingresar un infante a un jardín infantil? ¿Cuál es la edad adecuada? Esta pregunta que tú me haces es muy buena y creo que no te podría encasillar en una edad específica, pero soy consciente de que entre más temprano llegue el niño al colegio, mejor desempeño comunicativo va a tener. Soy de las personas que le insiste a los padres en la consulta que hace un niño en la casa, o sea, uno está al pendiente de que no se caiga, de que coma, pero en el colegio es donde verdaderamente se está desarrollando y relacionando con niños de su misma edad, donde está aprendiendo valores, disciplina, donde está aprendiendo las tareas aptas para su edad. En la casa eso seguramente no se lo estamos dando. Ok, entonces continuemos con el tema del habla y el lenguaje, ¿verdad? Ya sabemos que empiezan con ma, pa y este tipo de sílabas que empiezan ya a pronunciar, pero que nosotros pensamos que nos están diciendo mamá y papá, y simplemente es el inicio precisamente del habla de ellos. A continuación, ¿qué debe ser lo normal? Un niño de 2 años, por ejemplo. Bueno, ya a los 2 años encontramos un niño diferenciando mamá y papá y relacionando las palabras con lo que dice con la persona. En este caso ya identifica a su mamá, dice su papá, dice chao, ya empieza a jugar con 2 sílabas, quizás no muy claras, pero ya tiene una intención comunicativa, como por ejemplo mamá, papá, agua, tete, tía, chao. Pero ya puede unir 2 palabras también. Todavía a lo máximo que pueda hacer, no te va a armar una oración, está armando sílabas apenas. Mami, agua,
mami tete, chao, ¿dónde? No te dice dónde está, sino onta. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué punto uno empieza a detectar que hay algún inconveniente en el habla de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque como empiezan precisamente todavía comiéndose algunas letricas de esas palabras, es decir, diferencia la palabra y tiene un lenguaje porque se comunica y uno lo entiende, pero se está comiendo todavía algunas letras, ¿verdad? De esas palabras. ¿Cuándo uno comienza a diferenciar que sí tiene algún inconveniente del habla? Bueno, realmente hay que tener signos de alerta en casa cuando acudir al especialista. A los 2 años debe de tener un número mínimo de palabras, puede estar jugando con de unas 10 a unas 15 palabras, un vocabulario que se va enriqueciendo día a día. Ya a los 3 años ya está armando más oraciones, involucrando nuevos conceptos en su lenguaje, y ya a los 4 años un niño que tiene la facilidad para contestar una pregunta y mantener una conversación. El desarrollo del lenguaje continúa y se llega a formar entre los 5 y los 6 años. Podemos estar diciendo que un niño está con su lenguaje completamente desarrollado y hablándolo y pronunciándolo como un adulto. Inclusive la letra R, que es la más difícil, es la en última en aparecer. Y a veces la confunden la R con la L, ¿no? Por la posición, porque se articula, el punto de articulación es el mismo que ese detrás de los incisivos superiores. Entonces ahí los niños se les dificulta y es el síntoma más importante en las consultas. El índice más importante en la consulta es el niño no pronuncia la R. Pero es normal hasta cierto punto precisamente porque tienen la misma posición. Sí. A mí me llega a mi consulta papá diciéndome que los hijos tienen 3 años y no pronuncia la R. Todavía no es la edad para que la R aparezca, entonces no se preocupen si el niño todavía no le dice abrazo o bruja o frente, porque todavía esas combinaciones son muy difíciles, entonces se angustian por eso. Entonces más bien a dedicarnos a la M, a la P, a la D, a la S, a la K, que ya deben de estar apareciendo. La R empieza a aparecer entre los 3 años y medio, inclusive hasta los 5 años. No se angustien o compararlo con otros niños de su misma edad, porque los desarrollos son totalmente diferentes, claro. Inclusive entre los mismos hijos son totalmente diferentes. Pero es bueno siempre captar ese desarrollo, y si uno ve que de pronto no está de más nunca ir donde un especialista a que nos digan, mire, sí, esto es normal o no, aquí sí hay un inconveniente. Entonces empezar desde temprano esa prevención para evitar que se convierta ya de pronto en un inconveniente mayor, ¿no? Yo les sugiero a los padres, sobre todo que revisen el tema del nacimiento de los niños, temas tan importantes como cómo fue el momento del nacimiento, si hubo sufrimiento fetal, si la madre le dio varicela, si hay antecedentes familiares, si el niño venía con circular de cordón, si el niño nació de morado, cianótico, como nosotros le decimos. Son indicadores de máxima alerta para nosotros, que sabemos que en un futuro puede llegar a influenciar en su comunicación. Bueno, y no sabíamos eso. Fíjese cómo algo tan sencillo como una circunstancia del cordón enredado o si es prematuro, todo este tipo de situaciones a veces adversas que se presentan en el nacimiento de un niño pueden acarrear por problemas del habla. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa para comerciales y ya regresamos con más en temas de familia. Recuerden que hoy estamos hablando precisamente el lenguaje, el habla en nuestros niños. Ya regresamos. Temas de familia. Temas de familia. Muy bien, y ya estamos recibiendo de nuestros televidentes fieles siempre comentarios por nuestras redes sociales. Se las quiero recordar, recuerden nuestra línea telefónica 317-7741, temasdefamilia@telecaribe.com.co es nuestro correo electrónico, temas de familia TC, Twitter, Facebook, y @tdefamiliatc es nuestro Twitter, al igual que el mío personal, @villalbitapat. Ya tenemos comentarios de nuestros televidentes y hay una mamá que nos pregunta precisamente que ella tiene un niño de 5 años, doctora, que no le está pronunciando la R, fíjese, particularmente lo que estábamos hablando antes de la pausa. ¿Qué debe ser al respecto? ¿Es normal o no es normal? No, ya a los 5 años el niño debe estar asistido con una terapeuta del lenguaje, una fonoaudióloga, quien le ayudará a lograr la pronunciación correcta del fonema R,
que es el más difícil, y luego las combinaciones, como por ejemplo con la B, con la T, con la F, con la C, para lograr la optimización de su lenguaje. Ahorita más adelante, miren que estén muy pendientes ustedes, mamás y papás que nos están viendo. Más adelante vamos a tener precisamente dos niños aquí que tienen algunas dificultades precisamente del habla y que están haciendo sus ejercicios para que ustedes aprendan de pronto en el hogar también a realizarlos y les ayuden desde temprano con estos inconvenientes. Pero yo quiero seguir conversando con usted y antes de la pausa hablábamos de cómo circunstancias que se presentan en el parto, en el nacimiento, pueden influenciar en el habla del niño. Vamos a volver a repetirlos y sobre todo las actividades motoras que se van desarrollando también, cómo influyen en el habla de nuestros niños. Bueno, si usted, mamita, me está escuchando y cualquiera de estas características que yo voy a nombrar, una, dos o más, son signos de alerta, por favor acuda con su especialista. Varicela o enfermedades que la madre haya desarrollado en el embarazo, desde una varicela, sarampión, roceola, todas estas virosis, también que hayan antecedentes familiares, importante eso, el sufrimiento que haya tenido el niño durante el embarazo, o sea, si fue que un niño nació a término o fue prematuro, es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque todas las estructuras sabemos que no se alcanzaron a desarrollar y necesitaron de una ayuda extra para que lograra su propósito. El otro tenemos que saber si el niño nació con sus estructuras completas, si nació con el labio completo, si nació con el paladar, si nació con lengua, si no tiene la lengua, como le decimos muy popularmente, con frenillo lingual o las madres dicen la lengua pegada. Esa es la famosa lengua pegada, que realmente es el frenillo lingual que lo tiene corto y que impide que la lengua se desplace fácilmente dentro de la cavidad bucal. Y miren cómo todos estos detallitos influyen precisamente en el habla y en el lenguaje de los niños. La actividad motora, es decir, ese desarrollo motor que debe ir creciendo con el desarrollo de cada uno de nuestros hijos, ¿influye también en el habla? Sí, nosotros hacemos unas escalas donde vamos viendo que el desarrollo cronológico, es decir, la edad del niño vaya en conjunto con su edad motora y su edad lingüística. Tenemos que partir cuando un niño, la mamá nos refiere que el niño caminó tarde, sostuvo su cabeza tarde, podemos suponer que vamos a encontrar un lenguaje que va a aparecer muy tarde también. Entonces, aquí trabajamos en un conjunto, no solamente la fonoaudióloga, sino un equipo interdisciplinario donde ya entramos a trabajar en pro de la salud del niño integral. Bueno, quiero retroceder un poquito porque usted mencionó precisamente aquello que puede retrasar ese desarrollo en el habla y en el lenguaje. Pero hablemos de lo que puede hacer una estimulación precisamente desde el vientre a nuestros hijos para que tengan un buen habla y un buen lenguaje. ¿Cómo podemos estimularlo desde el vientre para eso? Bueno, hoy por hoy ya eso es un tema bastante común. Anteriormente las abuelitas no hacían nada por la barriga de su hijo, la tenían, inclusive ni siquiera... Y tenían 10 y 12. Sí, en la casa no existía el ginecólogo, sino la comadrona, la partera, y como nació, no tenían en cuenta el color, ni el peso, ni el tiempo, porque no sabían sinceramente si nació a los 7, a los 8 meses. Ni cuándo quedaron embarazadas. No, nada. Entonces, con el tiempo que estamos viviendo ahora, que vemos mamás modernas y comprometidas, sabiendo que lo que tienen dentro de su vientre es una vida y que hay que empezar a estimularla desde que está dentro de la barriguita de la mamá. Entonces ya contamos aquí en Barranquilla con centros de estimulación intrauterino donde con actividades lúdicas, con la exposición a luz, con música, con hablarle, el niño empieza a identificar desde ya las voces de los padres, del círculo social donde se está desenvolviendo. Cuando nace, ya inclusive dice, el papá le habla y mira, se cayó, porque el papá le venía hablando desde la barriga. Porque ya tiene el conocimiento del auditivo, sonido. Exactamente. Sí, entonces, aquí no solo juega un papel fundamental el habla, sino el resto de los sentidos del ser humano, precisamente para desarrollar
muy bien el lenguaje del habla, ¿cierto que sí? Indudablemente se convierte la audición en un órgano fundamental para que haya lenguaje. Por eso les informo que no existen los sordomudos. Es una redundancia decir sordomudos porque ellos realmente son sordos, no son mudos. Lo que pasa es que como no hablan, como no escuchan, no pueden hablar. No hay una comunicación auditivo-verbal, no repiten y por eso es que no hablan. Pero realmente ellos son sordos, no son sordomudos. ¿Son mudos? Son sordos. Son sordos, no Son mudos, sordos, es no correcto. mudos. Entonces ahí hay que aprender a Sí, diferenciar. son sordos. Ok, sigamos con el desarrollo. Tenemos niños de 4 o 5 años, ¿qué deben estar hablando ya? Bueno, me asombran, ya los niños a los 4 o 5 años son muy conversadores, muy comunicativos. Pues yo tengo uno de 3 que es un loro, ¿no? Yo tengo uno de 6 que te dice todo también, te va. No hay necesidad de preguntarle mucho cuando ellos solitos exponen todo. Y ahorita van a ver con mis pacienticos cómo son de bastante comunicativos. Pero también encontramos niños muy calladitos. Y es ahí donde nosotros en casa, en familia, tenemos que ayudarlo a que ellos puedan expresar libremente, que no se queden callados, que puedan Pero comunicarse. no, ¿cómo le explico? No tiene que ser una pregunta completamente hilante. El hecho de que de pronto no sean tan conversadores con que hablen bien. Puede haber un niño poco conversador, poco comunicativo, pero que tenga un habla muy, pero muy buena. Claro. Al igual que puede haber otro niño que sea muy expresivo, que quiera comunicar todo lo que hace, pero que lo haga de mala manera, ¿cierto que sí? Exactamente. Entonces ahí es donde empieza a Exactamente, jugar. hay una controversia porque el niño dice, mi hijo habla mucho, sí, él habla bastante, pero ¿cómo habla? ¿Qué calidad de su lenguaje, su comunicación sí es inteligible? ¿Qué palabras utiliza? Sí. ¿Cómo las utiliza? Y él va a desarrollar las palabras que él escucha en casa. Esas son las que él va a utilizar. Entonces, insisto en hablarle mucho a los niños, involucrarlos en la casa, no hablarles chiquitico, no es recomendable tanta sobreprotección o las abuelitas, por favor, sobre todo las abuelas que les interpretan todo a los niños. No, hay que dejarlos que hable para poder corregirles. O sea que el pechichar demasiado, el consentir demasiado, también puede mermar ese desarrollo. Bastante, lo limita y sobre todo que queda el niño con un tono de voz muy agudo, se nota en la consulta la voz de un niño pechichón a la voz de un niño con dificultades articulatorias, es muy notorio ese ítem. Y en casa los invito para que le hablen claro a los niños, no me le hablen en diminutivo, porque nosotros los adultos somos los que Sopita, nos encargamos. pancito. Sí, a la neverita le dicen la pelelita, o le dicen a la abuelita, no le dicen la abuela, sino ya le dicen otros términos, entonces el niño no desarrolla eso. Entonces es importante que le hablen claro a los niños, mencionarles el nombre de las cosas como son realmente y en el idioma en que estamos, que es el español, porque esa sería nuestra lengua materna. Ok, de ahí en adelante ya cuando entren al colegio y sea un colegio bilingüe, pues ya el asunto cambia, ¿cierto que Bueno. sí? Pero muy importante, y de eso vamos a hablar enseguida, el cómo debe tener muy bien su lengua materna para poder aprender otra lengua también extranjera. Quiero mostrarles esta nota que viene a continuación, donde vemos cómo precisamente hay ejercicios o terapias que sus hijos pueden tener muy en cuenta para hablar de una manera adecuada. Mírenla y ya volvemos aquí. Nota problemas del lenguaje en la infancia. Tal vez has notado que tu hijo tartamudea de vez en cuando o tiene problemas para comunicarse. ¿Qué hacer ante un problema de este tipo? ¿Cuándo es necesaria la terapia? Las terapias por trastornos del lenguaje pueden ser necesarias por varias razones. Problemas de audición, retraso cognitivo, defectos de nacimiento como el labio leporino, autismo, problemas motores, problemas respiratorios, trastornos al tragar, lesiones cerebrales traumáticas. Cualquiera que sea el caso, la terapia debe comenzar lo antes posible. Los resultados son mejores en niños menores de 3 años. Esto no significa que los niños más grandes no se beneficien con la terapia, pero el resultado será más lento porque tendrá que cambiar patrones ya de aprendizaje.
Ayudando a tu hijo, según los expertos, involucrar a los padres es fundamental para el éxito de la terapia. Pregunta a tu terapeuta acerca de la mejor forma para ayudar a tu hijo durante la terapia. Por ejemplo, puedes ayudar al pequeño en las actividades de estimulación en casa que sugiera el terapeuta, de manera que se asegure el proceso continuo y la práctica de los nuevos hábitos aprendidos. Es probable que el proceso de superar un trastorno del lenguaje tome algún tiempo. Por esta razón, cada miembro de la familia debe ser paciente y entender la situación del niño. Muy bien, y ya después de haber visto precisamente todos estos aparatos que hay, la tecnología como ha avanzado y todos los procedimientos y ejercicios que pueden ustedes tener a la mano para mejorar la calidad de vida de sus hijos en el tema del habla. Por supuesto, tengo a dos invitados nuevos en nuestro programa hoy y son a María Alejandra Bolívar y a Esteban Jaimes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Esteban? Bien. Bien. ¿Cómo te sientes? Muy mal de la tos. ¿Tienes tos? ¿Estás agripado? Y María Alejandra, ¿cómo estás? Ven, Bien. ¿me ayudan con el micrófono? Eso, muy bien. Bueno, María Alejandra, comencemos con María Alejandra. Entonces, doctora Lili, ¿qué tiene María Alejandra en su habla, por ejemplo? Bueno, María Alejandra es una niña de ¿cuántos años? 6. De 6 años, que está en tratamiento hace aproximadamente unos 6-7 meses. María Alejandra es una niña que llegó al consultorio con dificultad en la pronunciación del fonema R y con la L. Actualmente ya pronuncia la R y estamos en pos de perfeccionamiento de la L. Ok, vamos a escucharla entonces a ver qué detectamos nosotros, no como especialistas, sino como seres humanos comunes y corrientes, y a ver qué ejercicio está practicando, doctora, usted con ella para mejorar precisamente la pronunciación de la R y de la L. Mari, Póngale por favor el micrófono bien. cuéntame a los televidentes, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta patinar, cantar y jugar a la profesora. Cuéntame una cosita, ¿en qué curso estás y qué es lo que más te gusta hacer dentro de tu colegio? Dentro de mi colegio lo que más me gusta hacer es hacer tareas y estudiar bastante. ¿Qué vimos hoy? Aquí pudimos ver que la niña tiene dificultad con el fonema L y sobre todo cuando lo combina con una consonante, puede ser la F, la P, y es donde no les puedo decir que está muy mal, una niña que ha avanzado mucho, ya dentro de poco pues estará de alta de sus terapias, y es una niña que ha contado mucho con el acompañamiento de la familia. Eso es importantísimo, ¿cierto que sí? Y vamos a hablar de eso, la influencia que tiene ese apoyo familiar, ese apoyo de mamá y papá, ese apoyo de abuelitos o del tutor, de la persona que esté a cargo de este niño en su desarrollo y en su evolución, para que precisamente todas estas terapias que realizan sean satisfactorias, sean positivas. Sí, recalco nuevamente el apoyo de la familia dentro de estos planes de intervención. Una vez el padre decide incluir a su hijo en cualquier terapia de rehabilitación, es necesario que lo lleve a feliz término, no que lo deje a medias porque no se van a obtener los resultados y esas falencias se van a ver más adelante cuando ya esté en el colegio, en la primaria, vamos a ver mucho más estos problemas, se van a evidenciar muchísimo más. Muy bien, aquí estoy en una pelea con Esteban. Esteban, ven, juiciosito, quietecito aquí mientras que hacemos el ejercicio con María Alejandra. ¿Listo? ¿Te parece? Ok. Vamos a hacer el ejercicio entonces, doctora Lili. Mari, vamos a hacer los ejercicios de calentamiento que tú sabes. Con Mari vamos a mostrarle los ejercicios que ella hace en su rutina con la mamita en casa, donde preparamos a todos los órganos que intervienen en la producción de los sonidos. Nosotros pues a nivel fonoaudiológico lo llamamos órganos fonoarticuladores y son la lengua, los labios, las mejillas, el paladar y los dientes. Todas estas estructuras tienen un papel importante en el desarrollo, en la buena pronunciación de los fonemas. Si una de estas estructuras no está presente o no está funcionando bien, se evidencia esa falencia en la buena pronunciación del lenguaje en el niño. Vamos a hacer unos ejercicios entonces para que los televidentes también puedan ya tomar atenta nota en su casa y sepan
¿qué ejercicio les puede servir precisamente para inconvenientes como el de María Alejandra? Bueno, estos son ejercicios de calentamiento día a día, hay que hacerlo. Entonces vamos a hacer meter y sacar la lengua, bailar la lengua, mirando a la cámara, María. Este ejercicio se hace rápido, donde el niño ahí estamos trabajando la movilidad de la lengua en un plano horizontal, así. Ok. Vibrar la lengua, Mari, vibración de lengua, hacer el sonido del carro, del prender el carro. Aquí logramos la vibración de la lengua, y colócala arriba. Posición, esa es la lengua, la posición se ubica detrás de los dientes para lograr... Acá, Mari, mira. Mira, Acá, aquí en esta eso. cámara. Ahí se ubica la lengua para pronunciar la R o la L, y si ella le inyecta un poquito de fuerza va a salir la R. Entonces vibra la Mari, vibra la lengua. Mira la cámara. Vamos a hacer gárgaras, Mari. Gárgaras. Bueno, importante ejercicio, las gárgaras con agua y sin agua, porque aquí es el preparatorio para el fonema, los fonemas que van en la parte posterior. Es decir, eso es un ejercicio que Sí. podemos nosotros practicar con nuestros Claro. hijos cuando se estén lavando los Claro, dientes, por ejemplo, claro. que se enjuagan la boca, entonces ahí para que ellos aprendan a hacer gárgaras. Si hacen bien gárgaras, podemos decir que está evolucionando bien la situación, sí, hay ¿cierto? niños que no saben de hacer gárgaras y los ponemos a decir la C o la G y no lo hacen. Es importante. Yo no sé. Tú no Ahorita sabes vas a hacer hacer tú gárgaras. los ejercicios, Esteban, ¿listo? Ahorita te pasas allá a ese sitio donde está Mari y tú haces los ejercicios. Vamos a terminar con Mari. Bueno, Mari, vamos a hacer el otro. Que Duro, es el doctora sonido- Lili. Hacer el sonido de la serpiente. ¿Cómo hace la serpiente? Mira ya la cámara. Vamos a mover la lengua horizontal y vertical de un lado a otro. Póngale un De poquito aquí. más el micrófono cerca, por favor. Vamos a moverla, exacto, acá. Ahora acá arriba. Acá abajo. Aquí. Muy bien. Vamos, Mari, a limpiar los dientes con la lengua. En la parte de atrás, en la parte de adelante. ¿Cuánto deben durar estas terapias? Bueno, cada ejercicio va de acuerdo a la edad del niño, porque entre más pequeño, la atención es menos. Entonces ya Mari es una niña que puede hacer un ejercicio de 15 segundos y Esteban se demora. Esteban nos está desarmando Esteban, el sofá. Así, vamos a dividirlo así, ¿listo? Entonces, ¿quedamos así? ¿Sí? ¿Así estás cómodo? Lo sacamos, el cojín, lo sacamos. ¿Te lo dejamos? ¿Sí? Bueno. vamos a repetir. Ta, 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 ta. El micrófono, por Mira, favor. mirando la cámara. Un momento. Ta 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 ta. La L. La 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 ¿Sí la. ven? Ahí podemos ver la dificultad que ella tiene para la pronunciación del fonema L. Hazla, mamita, por favor. La. La 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 la. La lengua tiene que subir y bajar. Ella la deja arriba. La. Tiene Por que eso subir suena y bajar. gangoso, Exactamente, ¿cierto? exactamente. Ok. Esto, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, Mari lleva haciendo estas terapias? Mari está con nosotros desde hace aproximadamente unos 5 o 6 meses. ¿Cuántas veces a la semana? Con una intensidad horaria. Bueno, aquí el colegio ha sido una limitante, el tiempo del colegio y de pronto la traída de la niña hacia el consultorio, pero realmente debe ser 2 veces por semana. Y 1 hora cada terapia. Ya, sí, eso va de acuerdo a la edad del niño, porque es que hay niños que no te trabajan 1 hora porque 1 hora. se distraen muchísimo. Claro. No te dan el tiempo, entonces es mejor trabajar calidad que cantidad. Pero sin ser pues conocedora del tema, siento que pronuncia mejor la R que la L, ¿cierto? Exactamente, pero tiene mejor la vibración Sí. y la fuerza en la R y es lo que queremos, porque si ya dice la R perfectamente, sabemos que la L lo va a decir en un futuro no muy Porque es lejano. más difícil Es la difícil, R. Es más difícil la R, así es, Que la L. exactamente. Muy bien, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales y regresamos con Esteban, que se nos está desesperando. Ya volvemos. Temas de familia. Temas de familia. Y ahora sí vamos a consentir a Esteban, que estaba inquieto antes, pero ahora te vas a portar bien, ¿cierto que sí? Ok, ¿qué tiene Esteban, doctora Lili? Bueno, Esteban es un niño de ¿cuántos años?
4. 4 años, tiene aproximadamente unos 8 meses de estar en terapia. O sea, desde muy pequeño. Sí, sus papás detectaron las dificultades a tiempo, creo que con el apoyo del colegio, y lo están llevando muy, muy juiciosos a consulta. Es un niño que llegó pues con un habla que solamente lo traducían sus padres y que poco a poco ha ido perfeccionándolo, pero aún es muy notorio la parte de comunicación con él. Los problemas son más evidentes que con Mari. Bueno, además Mari ya es mayor. Es mayorcita, y también quiero decir que las mujeres hablamos más. Ay, esa era una pregunta que Entonces- le iba a hacer. ¿Quiénes tenemos la facilidad de hablar más, si el hombre o la mujer? Entonces aquí tenemos la combinación de los dos sexos. Entonces las mujeres y más las costeñas hablamos muchísimo, y el varón es más lento en la parte del habla. Aunque vemos niños que también nos sorprenden Sí, con no sus es una regla habilidades, general, no, ¿cierto? No, pero realmente las mujeres somos las que llevamos la batuta en esto. Y los niños se Mostremos- desarrollan más en la parte mostremos, motora. a Esteban algo para mirar realmente qué es lo que tiene. Bueno, Esteban, ¿cómo te llamas tú? Esteban David Ame Betantú. ¿Cuántos años tienes? 4. Vamos a contar del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto. ¿Y cómo vas tú en el colegio? Cuéntame qué haces tú en el colegio. Ponte el micrófono aquí para que todo el mundo Mira. te escuche. Mira la cámara. Hago tareas con mis amigos y algo muy grande y hermoso. Si no lo ve. Entonces ahí está claro que al principio pues se le entendió bien. Cuando se empezó a emocionar, su lenguaje empezó Es decir, a... cuando son palabritas cortas, se le facilita, y cuando ya tiene que tener ya una conversación un poco más compleja, se le dificulta, Sí, ¿cierto? señora. ¿Qué ejercicios hace con Vamos Esteban? a hacer los ejercicios, Esteban, que trabajamos en el consultorio. ¿Cuáles son? K, Ponte el micrófono más arribita para que todos te escuchemos. Ahí. K, C, K, K. Muy bien. Vamos a hacer el del... Los caballitos, ¿cómo hacen? Los caballitos. Ese es vibrar labios. Ahora vamos a hacer el chasqueo de la lengua. Muy bien. Vamos a hacer sonrisa, besito. Estirar muy bien los músculos. A ver. ¿Y el besito dónde quedó? Y el beso. Rápido. Así. Realmente el ejercicio es A ver, otra vez. A Ajá. ver. Sonrisa, besito. sonrisa. Besito. Y es que él se está viendo en el monitor, por eso le causa tanta gracia. A ver. Esteban, de verdad, pues así se porta en la consulta. Entonces es lo que yo les digo, que es más la calidad que la cantidad. Entonces hay que, entre más pequeños es más difícil el trabajo con ellos, y aquí involucramos a la terapista ocupacional cuando hay problemas de déficit de atención. Involucramos a la terapista ocupacional para que nos colabore en esto. Bueno, nos están pidiendo por nuestras redes sociales, doctora, ejercicios. Ejercicios para precisamente ayudar a una buena pronunciación de nuestros hijos, a un buen habla y a un buen lenguaje. Bueno, perfecto, las voy a complacer explicándole ejercicios caseros muy fáciles de hacer para que no haya ninguna limitante, ninguna excusa de no llevar la información a las casas. Pero a veces son tan fáciles que no los quieren hacer porque son muy fáciles y creen que el niño está jugando. Lo que pasa es que para llegar al niño es a través del juego. Entonces vamos a informarle cuáles son los ejercicios que pueden hacer en casa. El primero, vamos a vibrar los labios. Vamos a vibrar. Vibrar los labios. Más rápido, mirando la cámara. Ok. Muy Y nos bien. desinflamos, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Es como si una llanta se estuviera espichando. Apagar una vela, tan sencillo como apagar una vela. Se la vamos prendiendo al niño y se la vamos alejando hasta que él se esfuerce cada vez más por apagar, que esa va a ser su recompensa, apagar la velita. También el succionar espagueti cocido. Tan sencillo, uno le coloca el espagueti al niño para que haga
Aquí estamos trabajando un conjunto de músculos, estamos estimulando lengua, labios, paladar, todo estamos Y haciendo. estamos comiendo rico. Y además, Además. otro muy fácil es untarle al niño arequipe o leche condensada alrededor de los labios, tampoco muy lejos que la lengua lo limite, y que si el niño pues quiere comérselo, nada más tiene que limpiárselo. Así Ok, de con la sencillo. lengua. Con la lengua. Claro. Con la lengua. Ok, ¿qué beneficios trae precisamente eso, el poder movilizar la lengua de un lado hacia otro, sobre todo fuera de la boca? Todo esto estamos trabajando aquí, la movilidad del músculo de la lengua. Entre más flexible sea, los fonemas lo vas a saber pronunciar con más facilidad cuando ya yo vaya a entrar a la parte de intervención. Estos ejercicios yo los envío a trabajar. Aquí es los papás los que trabajan. O sea, si los papás no me trabajan en casa, créanme que los niños no van a salir Sobre adelante. todo que es que uno pasa tiempo con ellos, es decir, antes de acostarse a dormir o cuando se levantan o mientras que están haciendo alguna actividad, precisamente como comer unos espaguetis, ya están haciendo un ejercicio. Ellos no se dan cuenta que están haciendo un ejercicio y piensan que además están jugando, ¿verdad? Sí, señora. Y que entre más el día a día, no tienen que dejarme calentar, no pueden dejar calentar el desarrollo de las actividades, o sea, que lo vamos a hacer los lunes o con pico y placa, no. Eso son todos los días, tienen que ser muy juiciosos en casa porque después los papitos se desesperan y no ven resultados. Ok, ¿cómo trabajamos niños? Miren la diferencia. Aquí tenemos dos niños completamente diferentes, y no solamente porque es niño y niña, sino porque María Alejandra muy juiciosa, sentadita en su silla, y Esteban siempre un poquito con actividad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejamos esta clase de situaciones? Me pasa muchísimo en el consultorio y entre más agentes distractores tengan, ahí están los resultados. Entonces, pues el ambiente se presta para él estar llamando la atención y sentirse extrañado. Y hay que controlarlo siempre en el puesto, lograr que no pierdas la atención porque entonces no va a trabajar. Entonces soy muy Él honesta. está buscando salir en cámara. Soy muy Entonces, honesta. háblale el plano para que se vea. Ahí estás, mírate. ¿Sí te viste? ¿Eso es lo que quería? Sí. Claro, es que se quería ver. Así, lógico. Eres famoso. Chóquela. Mira, Chóquela. Esteban, chóquela. Muy bien. Esto es muy común en la consulta y soy muy honesta en decirle a los papás, hoy no trabajó, hoy sí trabajó, y si trabajó pues merecerá una recompensa, un premio, un dulce, un chito o una salida. Listo. Vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Regresamos para las conclusiones finales, doctora. Ya volvemos. Temas de familia. Temas de familia. Y ya en este último segmento queremos concluir un poco, pero vamos a hablar, por ejemplo, de tantos niños o tantos papás que nos han escrito porque su hijo tartamudea, que eso hace parte precisamente del habla. ¿Qué podemos decirles a ellos, doctora? Bueno, el tartamudeo, como lo decimos en el argot popular, es una patología que se presenta muy frecuentemente. Hacia alrededor de los 5 o los 6 años encontramos un tartamudeo disfemia que es normal, va de acuerdo al desarrollo del lenguaje, pero muchos niños después de esa edad la superan y su desarrollo sigue normal. Pero, ¿Tiene que ver de pronto situaciones también en el Sí, hogar? sí. Baja autoestima Baja. o inconvenientes de pronto precisamente de maltrato. Uno puede como determinar también situaciones por la tartamudea. Te voy a ser sincera, y el tartamudeo cuando se presenta o estos bloqueos, siempre la incidencia va hacia una parte más emocional que funcional. En la consulta, pues enseguida al hablar con los niños expresan el maltrato en la casa, los gritos de la mamá, las situaciones que ven cuando el padre agrede a la mamá o cuando hay separaciones o muertes, fallecimiento. Tan sencillo como cuando desaparece la mascota, los niños lo exteriorizan con el habla. Entonces aquí tenemos que entrar a trabajar con la psicóloga, un acompañamiento, porque hay una disfemia o tartamudeo emotivo con un componente psicológico, y ellas son las que nos ayudan realmente porque vemos que a nivel de habla todo está bien. Ok, entonces hay un grupo interdisciplinario que se une precisamente para mejorar condiciones de los niños
que es fonodiología, precisamente, que le ayuda al habla, pero si hay inconvenientes ya psicológicos, entonces en compañía de un psicólogo. El pediatra también hace un papel o juega un papel fundamental ahí, de pronto para detectar ese desarrollo o ese crecimiento. Bastante, el pediatra nos remite mucho, inclusive los niños que están en crecimiento y desarrollo que lo manejan los pediatras son detectados ahí. El neurólogo también, un indicador, los profesores, los padres y los mismos familiares se dan cuenta y son los que empiezan a llamar la atención, a poner los granitos de arena. ¿Por qué este inconveniente del habla y del lenguaje puede traer problemas en el aprendizaje más adelante? Porque así como están hablando, así van a escribir. Y entonces es lo importante de entrarle a la parte de intervención entre los 5 y los 6 años para que cuando empiecen la parte de la escritura no vayamos a encontrarnos con que escribe taza en vez de casa o que en vez de escribir foco escribió toco y empiezan a ver las confusiones entre los fonemas. Cuando esto sucede, es importante que al niño le hagamos una serie de estudios. Lo primero que hay que descartar que no haya problemas ni auditivos ni visuales. Ni neurológicos ni tampoco. neurológicos. O sea, eso es lo primero que hay que saber, que el niño, lo que decíamos anteriormente, que no haya tenido prematurez, sufrimiento fetal, todas estas cosas. Y que podamos corroborar con una audiometría, con unos potenciales evocados y con un examen visual que el niño está escuchando y está viendo normalmente. Normalmente. Doctora, se nos ha agotado el tiempo. Una última conclusión final, recomendación a nuestros televidentes. Bueno, gracias por este espacio, por poder darme la oportunidad de alertar a los padres y profesores en cuanto al desarrollo del lenguaje de los niños. Es necesario que sepan que si su hijo a los 5 o 6 años aún no habla correctamente, por favor, llevarlo donde el especialista indicado, fonoaudiología o terapia del lenguaje. Y yo les puedo decir que lo más importante también y que tiene mucha relevancia es que nosotros como padres tengamos un acompañamiento de calidad hacia nuestros hijos, que de esta manera podemos detectar cualquier inconveniente a tiempo y todo en la vida tiene solución. Niños, muchísimas gracias. Doctora Lili, muchas gracias por estar con nosotros en Temas de Familia. A ustedes también sigan con toda su programación y además sigan con nosotros a las 10:30 de la mañana de lunes a viernes. Feliz día, chao.